les va? Buenas tardes, bienvenidos todos como siempre. Es un placer para mí realmente en la tarde de hoy estar en una nueva edición del programa de Género y Derecho que, como saben, empezamos a inicio de este año y, como le contaba la rectora Espoto, es un programa que lo que se propone es generar visibilidad y ayudar a incorporar la perspectiva de género en la actividad profesional, en la docencia, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de nosotras. Le contaba también a Carolina que a principios de este año votamos en esta facultad con qué lema nos íbamos a identificar, y Mujeres de Derecho por la Igualdad es el lema del programa. Esta noche, como ya les acabo de decir, estamos con Carolina Espoto. La doctora Espoto es la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, está en su segundo mandato. Ella fue decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba también. Quiero recordarles que la Universidad de Córdoba es la más antigua de las universidades públicas de la República Argentina, es la primera de las universidades que tuvo la Argentina. Y más allá de todos sus méritos y logros académicos, es investigadora, es doctora, tiene maestrías, tiene profesorados, y ha desarrollado una actividad académica de investigación, de dirección de tesis, de ser jurado de tesis, evaluadora, tiene una amplia bibliografía escrita. Probablemente hoy sea una de las referentes que las mujeres argentinas que trabajamos en el ámbito académico tenemos. Carolina ha llegado a un lugar importante, tiene responsabilidades importantes y responsabilidades que dicen relación con la formación de hombres y mujeres de todos los saberes. Digo, esta es una responsabilidad mayúscula y su forma de ejercicio de esa responsabilidad es algo que cotidianamente, por lo menos en lo personal, me admira, por su sencillez, pero también por su eficacia. Así que en lo personal y como decana de esta casa, en el carácter de representante de las columnas dóricas de la puerta, Carolina, te agradezco mucho que estés esta tarde con nosotros, y bueno, estoy seguro que todos y todas vamos a poder disfrutar de lo que compartas con nosotros. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, recuerdo que Mónica, cuando vine a compartir con la UBA el cumpleaños 190, en el mes de julio, por ahí agosto, no recuerdo bien, Mónica me dijo que tenía intención de invitarme a participar de este ciclo de encuentros, y yo rápidamente le dije que sí. El entusiasmo que ella pone a todo lo que dice hace el medio difícil negarse, pero le voy a devolver gentilezas. Me parece que Mónica, al frente de una facultad tan enormemente importante como la Facultad de Derecho de esta enorme y prestigiosa universidad, primera mujer decana, ejemplifica, supongo, no solo para ustedes, para todos nosotros también, la importancia que ocupar estos roles, más allá de la circunstancia de las personas que nos toca hacerlo, proyecta sobre la problemática del género una enorme cantidad de cuestiones, las instala o contribuye a instalarlas y genera en nosotras un deber, como interpreto que es el hecho de haber tomado la iniciativa de un ciclo como este, y algunas cosas que yo les voy a contar, un deber particular para con la equidad de género, para quienes nos toca, como digo, ejercer roles de responsabilidad, en nuestro caso además por primera vez en instituciones de larga historia, haciéndonos cargo de algún modo de esta temática de una manera como antes quizás no había sido. Pensando sobre qué podía yo compartir con ustedes, qué índole de reflexiones, me pareció importante comenzar diciendo y aclarando que no soy filósofa, pero no me he dedicado, por tanto no soy especialista en temas de género, tampoco tengo una militancia feminista que me haya permitido adquirir las herramientas conceptuales y teóricas propias de toda esta dimensión de estudio, de reflexión teórica, de reflexión sociológica, en fin. Sin embargo, la circunstancia de ser primero decana de una facultad
facultad y luego rectora, me llevó a desarrollar e interesarme por contar con herramientas y tener reflexiones y propuestas relativas a la situación de género más allá de la propia situación, experiencia y vivencias personales mías como mujer. Por lo tanto voy a intentar hacer dos cosas. Por un lado, aprovechar el material de mis propias experiencias, de alguna manera como material para algo más que un testimonio de qué ha percibido una mujer que, sin estar particularmente sensibilizada ni dedicada a la problemática de género, ha vivido por efecto de estas posiciones que jamás imaginé que ocuparía, que hice con eso, digamos, y luego en concreto que hemos hecho en la Universidad de Córdoba, siendo yo rectora, para desarrollar algunas herramientas que creo que nos estaban haciendo falta para identificar mejor la situación de género en el contexto institucional específico de nuestra universidad y para proponer transformaciones específicas como fruto de ese mejor conocimiento de la situación. Comienzo entonces por el testimonio. Cuando me elige rectora a fines del año 2006, yo asumo a principios del año 2007, todo el proceso político que condujo a la propuesta de mi candidatura y la elección misma no tuvo nunca como eje consciente y deliberado el preferir una mujer por sobre un varón como candidato, porque esto podía tener un mensaje positivo y transformador para una institución que con casi 400 años, imaginan ustedes las tradiciones conservadoras que todavía albergan. De hecho, yo misma no tenía de mí misma una representación de que el hecho de ser la primera candidata al rectorado mujer podía, en la comunidad universitaria y fuera de ella, generar algún impacto especial. De modo que cuando producía la elección recibimos durante muchísimo tiempo el impacto, diría yo, de un interés casi sofocante de la prensa y también de la opinión pública. Específicamente por esta cuestión, me vi obligada a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. Y aunque mi reacción desde el inicio fue positiva, me pareció siempre positivo el interés que pudiera despertar este contraste entre una institución de 400 años, una primera mujer, filósofa además, que se hacía cargo de una institución de más de 100.000 alumnos, de casi 10.000 profesores, de casi 3.000 empleados, en fin, una comunidad compleja y grande, llena de problemas y desafíos. Digo que nunca resistí ese interés y me sumé, interpretando que había un interés que había que aprovechar para, digamos, proyectar un mensaje positivo acerca de la posibilidad de las mujeres de desarrollar con sus habilidades y competencias, de ocupar posiciones de responsabilidad en igualdad de condiciones que los varones. Mis propios compañeros de ruta se empezaron a fastidiar pronto porque este interés parecía opacar el interés que todos teníamos en un conjunto de propuestas transformadoras para con la universidad, entre las cuales la equidad de género ni figuraba. Pero en cambio teníamos un conjunto de banderas al punto que nuestro proyecto político lo autodenominamos Cambio Universitario. Y bueno, todos empezaron a inquietarse de que ya después del primero o segundo reportaje y en fin, forma de presentación pública de la nueva rectora, lo que quedara puesto en primer lugar fuera la condición de ser la primera mujer y no casi ninguna de las otras cosas. Yo no me fastidié tanto porque me parecía que existía un interés que nos colocaba en el centro de la visibilidad pública con un mensaje de transformación. Pero, y aquí viene mi segunda reflexión, ante la pregunta ¿cómo se siente ser la primera mujer? Y cosas por el estilo, yo me encontré diciendo cosas como, bueno, nada, no teniendo una especial sensibilidad feminista, ni viniendo de militar en ese territorio, y no habiendo percibido por la circunstancia de haber desarrollado una actividad académica y profesional en una facultad de humanidades ampliamente feminizada comparativamente con otras comunidades académicas en la Universidad Nacional de Córdoba, y creo que este es un esquema que se repite en casi todas las universidades, habiendo llegado al decanato no como la primera decana mujer, en fin, no percibía yo que hubiera
tenido que en particular sortear una cantidad de obstáculos, desafíos y prejuicios, que no tenía un mensaje feminista que dar, en lo que refería a mi propia experiencia personal. Entonces lo aprovechaba para reflexionar sobre el necesario desarrollo y fortalecimiento del papel de las mujeres en la vida académica y en la vida social y cultural en general. Pero me equivoqué y empecé a rectificar mi discurso, porque el interés por esto de la primera mujer rectora no decayó para nada. Yo decidí continuar aprovechándolo, pero empecé a acumular experiencia respecto de una situación bastante más sofisticada, bastante más sutil, bastante más profunda que prácticas explícitas, que reproches o resistencias objetivas y concretas, y que evidenciaban para mí de que efectivamente existía una representación cultural misógina en la Universidad de Córdoba, incluso entre mis pares, que me trataban con una deferencia propia del trato del varón a la mujer, pero no con una deferencia de pares. Entonces empecé a incorporar a mi discurso esto mismo, pero más allá de esto se los cuento simplemente como anécdota para ilustrar una cuestión que los teóricos han estudiado bien. De lo que se trata muchas veces es de romper algunos imaginarios, el primero de los cuales, creo yo, es el imaginario que tenemos buena parte de los universitarios, positivo respecto de las comunidades universitarias, como comunidades ejemplarmente plurales, equitativas y democráticas. Y si no en un grado máximo, al menos en términos relativos comparativamente con otros ámbitos laborales y sociales. Tenemos un prejuicio favorable acerca de la clase de comunidad que constituimos, de la clase de ciudadanía universitaria en la que vivimos y desarrollamos nuestras trayectorias académicas. Ya les voy a contar por qué esto es para mí realmente solo un imaginario de tantos que tenemos positivos, prejuicios favorables sobre nosotros mismos, que una reflexión, un estudio más profundo, en el caso nuestro lo hemos hecho, debería revelarse para poderlo transformar. Hay otro imaginario que es muy propio de las mujeres que, habiendo desarrollado por distintas circunstancias, incluidos sus propios talentos, una trayectoria académica o laboral, me voy a referir casi todo el tiempo al ámbito universitario, que es el que conozco, tienden a construir un discurso acerca de lo que ha sucedido con ellas, que pretenden proyectar a lo que podría suceder con todas las mujeres, según el cual, un discurso voluntarista, según el cual, con suficientes méritos, suficiente esfuerzo y apego por las reglas específicas de la institución en la que se está, cualquiera podría llegar a obtener las mejores posiciones, es decir, también las mujeres. Esta clase de mujeres que, porque llegan a conducir instituciones muy complejas, llegan a ser o rectoras o directoras de institutos, profesores titulares o investigadoras de máxima categoría, se apropian de un discurso igualitarista que opaca o en realidad niega la situación que un estudio más profundo de la comunidad académica en su conjunto revela respecto de inequidades concretas de esa comunidad. Entonces me parece que ese era otro imaginario a destruir. Yo lo encontré en mí misma, ¿no? Yo diciendo, no, miren, no he encontrado ninguna dificultad, no he sido objeto de ningún maltrato o prejuicio. Yo, ¿qué hice para estar acá? Nada, simplemente un grupo de esta comunidad, un conjunto de pares, en función de todo un proceso colectivo, transfirió en mí la responsabilidad y hubiera dado lo mismo que lo hubiera hecho sobre un varón. Y esto es también otro problema, ¿no? El discurso de las mujeres, hablando como varones, que simplemente porque tienen mérito están en la posición en la que están. Bueno, hay un conjunto de otros imaginarios que no voy a continuar mencionando aquí. Llegados al año 2008 y después de habernos convencido de la necesidad de instalar a escala de las políticas activas del rectorado de la Universidad de Córdoba programas de derechos humanos, programas de género y que digamos pusieran en jerarquía una cantidad de temáticas que estaban hasta entonces acotadas al ámbito de investigación de una comunidad de especialistas particular, los especialistas en derechos humanos, los especialistas en género, como si no hubiera una problemática
a escala más global de la institución universitaria, transdisciplinar y además con necesidad de proyectarse hacia la comunidad no universitaria que justificara la generalización de estas temáticas. Tanto en el ámbito de las políticas de enseñanza en grado y posgrado como investigación y extensión, estos programas de género y de derechos humanos, entre otras temáticas transversales, empezaron a hacer visibles cuestiones sobre la realidad sociocultural, laboral, académica, normativa de nuestra comunidad académica, entre las cuales la que les quiero comentar resultó ser bien interesante porque fue un motor de transformaciones muy importantes que creo que hoy, si pudiéramos medirlas en la situación que hoy exhibe en términos de ciudadanía y de equidad de género en la Universidad Nacional de Córdoba, nos han permitido hacer progresos sustantivos. Me refiero a un estudio que decidimos encarar para ver cómo estábamos. Hemos hecho en materia de ciudadanía universitaria varios estudios interesantes en la universidad para desmontar un poco la representación prejuiciosa favorable sobre nosotros mismos. Uno de ellos fue un estudio sobre calidad de vida estudiantil, así lo denominamos. Nos propusimos estudiar quiénes son, cómo viven, cómo pasan su tiempo en y fuera de la universidad nuestros estudiantes reales. Descubrimos cosas realmente increíbles que se pusieron en contraste con nuestra representación, muchas veces heredada de nuestra propia época de estudiantes, de quienes creíamos que eran nuestros estudiantes. Nos obligó a reajustar nuestras políticas de bienestar, de inclusión, nuestras políticas académicas, estudiantiles, en función de los datos que ese estudio sobre una muestra de la población estudiantil de nuestra universidad reveló. Perfil socioeconómico, perfil sociocultural de las familias de origen, procedencia, recursos económicos, hábitos de vida, hábitos culturales, rendimiento universitario, su propia percepción de la universidad, qué le piden, qué reciben de ella, qué esperarían. Muy interesante. Pero no les voy a hablar de ese estudio, sino del estudio que encaramos en 2008 con una muestra de aproximadamente unos 1000 docentes, profesoras y profesores de la universidad, basada en una serie de datos de insumos que ya les voy a comentar cuáles fueron, acerca de la situación en materia de género o de brechas de género en la comunidad académica universitaria. No tendría mucho interés que les contara aquí ni las características del estudio ni los resultados, si no fuera que en alguna medida, por distintos otros estudios independientes, es esta, creo, la situación que aproximadamente viven las comunidades académicas en nuestras universidades públicas argentinas. Como sospecho que estudiar esto es muy revelador a su vez sobre lo que estas comunidades académicas podemos hacer, dada nuestra función educativa esencial, en favor de estas cuestiones, ya no por nosotros mismos, sino por la sociedad en su conjunto, me parece que es muy importante saber qué hacemos en materia de género, teniendo en cuenta además, y agrego otro dato que a veces nos pasa desapercibido, que somos una institución con un enorme poder de decisión propio, tenemos una potentísima autonomía en las universidades públicas argentinas, de manera que tenemos una capacidad para darnos normas y corregir las situaciones como no la tiene casi ningún otro órgano del Estado, más allá de las universidades públicas. Entonces, tenemos autonomía, tenemos una responsabilidad social educativa enorme, tenemos un conocimiento acumulado sobre estos y tantos otros temas. Entonces miremos cómo estamos nosotros mismos respecto a esta cuestión. Este estudio sobre brechas de género en la comunidad académica de Córdoba, por supuesto, contribuyó a desmantelar este imaginario positivo acerca del carácter equitativo, plural y máximamente democrático de nosotras y nosotros mismos. Los resultados finos, es un libro que se está por publicar ahora y que hasta donde sé es el primer estudio, es sobre una muestra proyectable al conjunto de la comunidad universitaria, como recién indiqué, es grande, tiene una proveniencia geográfica y sociocultural muy variada, de manera que es muy revelador. Quizás se pueda replicar en otras universidades o comunidades académicas y proporcionarles con los datos ya específicos de esa comunidad herramientas concretas para producir transformaciones también muy concretas para superar sus problemas.
Bueno, todos sabemos que esto está muy estudiado, la educación superior y en general los distintos niveles del sistema educativo en las últimas décadas, como efecto de las políticas universalizadoras, es decir, de intentar la máxima cobertura posible hacia todos los sectores de población que en cada nivel etario respectivo, cada uno de los niveles debe llegar, como efecto, digo, de esas políticas universalizadoras, por ejemplo, asociadas a la obligatoriedad en el caso del nivel inicial, ahora recientemente en nuestro país en el caso del nivel medio, asociadas a la gratuidad, son políticas máximamente inclusivas, pero también ya últimamente a políticas más específicas que atiendan a distintos segmentos de la población a la que se quiere llegar para asegurar el efectivo acceso a la educación superior o a la educación en cada uno de esos niveles, ha incluido en una proporción creciente a las mujeres. De 1940 a 2010, las instituciones de educación superior en América Latina, aún con las enormes diferencias socioculturales de nuestros países, se ha feminizado crecientemente. Por cierto, quiero que se entienda por feminización admite muchas especificaciones. Todos decimos que nuestras universidades ya están feminizadas, no podrían feminizarse más. Cuando decimos esto, pensamos básicamente en la proporción creciente, en este momento máxima, es decir, que refleja la proporción en el resto de la sociedad de mujeres sobre varones, que supera en un poco el 50% de mujeres sobre varones, matrícula estudiantil. Pero los indicadores que miden la feminización de una comunidad académica compleja, que no tiene solo estudiantes, tiene profesores, tiene empleadas y tiene además jerarquías, debe ser estudiada con un poco más de refinamiento. Mientras hoy hay tasas de feminización e incluso, como dicen los estudiosos, territorios máximamente feminizados en algunos territorios académicos, me refiero, ¿no? Esto después voy a contar cómo se reflejan distintos tipos de opciones de carreras, etcétera. Eso no tiene reflejo en otros indicadores que podrían estudiarse acerca de la posición relativa de las mujeres respecto a los varones en una comunidad compleja como la comunidad académica y la comunidad científica. Otro comentario que es interesante, se ha estudiado mucho más en las últimas 2 décadas qué sucede con el acceso de las mujeres en distintas posiciones en el sistema científico-tecnológico, mucho más que qué sucede con la posición de las mujeres en el sistema académico universitario, que en parte coincide con el sistema científico, pero en parte no. Se ha estudiado también qué pasa con las posiciones de las mujeres en el sistema académico y en el sistema científico en países como los nuestros, en América Latina y el Caribe, versus lo que sucede en análogos sistemas en Europa y Estados Unidos. Lo que estos números muestran son, resumidamente, lo siguiente. Mientras las tasas de feminización en la matrícula y menos intensamente en las distintas posiciones académicas de feminización han ido en crecimiento en todos los sistemas, en todos los subsistemas de cada una de las regiones, las posiciones más altas en el sistema académico y científico la ocupan las mujeres en América Latina que las mujeres en Europa y Estados Unidos. Y esto tiene que ver con un fenómeno que en realidad es ubicuo, que es el fenómeno del corrimiento de los varones desde lugares más depreciados desde el punto de vista de la productividad, el ascenso social, la rentabilidad económica, el desplazamiento de los varones de esos territorios que son ocupados por las mujeres y el crecimiento de las mujeres en esos territorios abandonados por los varones. De manera que, como sigue siendo todavía muy interesante ser un investigador, un científico, un académico, un catedrático en el sistema norteamericano y europeo, muchos más varones ocupan altas jerarquías en esos sistemas que mujeres en los nuestros. No obstante, ahora bien, en los nuestros, muchas más mujeres ocupan buenas posiciones en el sistema científico que en el sistema académico. Y aún más, muchos más varones que mujeres ocupan posiciones de poder en estos sistemas. Una cosa es comparar regiones y otra cosa es comparar el sistema internamente. Entonces vamos a algunos datos.
nosotros encontramos en lo que los especialistas llaman las trayectorias laborales, porque la encuesta versó sobre esto. No fue una encuesta que simplemente, no fue un estudio que simplemente recogió datos estadísticos que toda universidad tiene acerca de cuántas mujeres y cuántos varones ocupan tales o cuales posiciones, sino que combinó a estos datos estadísticos encuestas y grupos de discusión que permitieran incorporar aspectos tales como las vivencias, las percepciones, las expectativas de mujeres y varones respecto de distintas dimensiones de esa trayectoria laboral, interpretando por trayectoria laboral no solo el trabajo remunerado, asalariado en el ámbito universitario, relativamente a las distintas posiciones y requerimientos que cada una de esas posiciones tiene para la promoción en distintos niveles de responsabilidad, hasta llegar a funciones de responsabilidad política máxima. Eso se estudió desde la posición del profesor asistente hasta la posición del rector, y en el medio, y las distintas jerarquías docentes, los cargos de responsabilidad en la conducción académica, en la conducción de investigación, etc., sino que también se estudió la relación entre esta situación, tal como se registra en los números y tal como es percibida, y lo que se llama el trabajo no remunerado, el trabajo que los especialistas llaman de cuidado, es decir, todo aquel otro trabajo que no es empleo remunerado, pero que las personas, varones y mujeres, en proporción todavía muy dispar, deben desarrollar para sostener estructuras familiares de cierto tipo y sostener la propia trayectoria académica. Nuestro estudio incluye todo eso, una trayectoria laboral que procuró incluso identificar cuánto esfuerzo de tiempo en el espacio de tiempo total de trabajo varones y mujeres pueden dedicar a su trabajo académico, a su proyección personal, a su propia autoformación para ascender en la escala académica, y cuánto tiempo deben dedicar al cuidado familiar, al cuidado de los hijos y demás. Por eso el estudio es mucho más interesante que simplemente saber si hay más profesores titulares varones que mujeres, y si esa proporción desigual tiene reflejo en las capacidades y el grado de formación de esos varones y mujeres. Menciono este dato porque ya por sí mismo es muy interesante. No tiene ningún reflejo la cantidad de profesores titulares varones y mujeres con la cantidad de varones y mujeres que están en el staff docente de una unidad académica. Hay, por cierto, más titulares varones que mujeres. Hay más directores de proyectos de investigación varones que mujeres, todo a igualdad de capacidades, a igualdad de formación. Hay más varones con formación de posgrado que mujeres con formación de posgrado. Eso también es revelador de las dificultades que las mujeres en edad de procrear tienen para dar continuidad después de su egreso de grado al proceso de formación de posgrado, que es esencial para la vida académica. En fin, el estudio no se limitó solo a eso, sino también, como les dije, a cómo combinan varones y mujeres el esfuerzo que insume sostenerse en el sistema académico con el esfuerzo que deben dedicar al cuidado de sus hijos, al cuidado de la familia, al trabajo doméstico no remunerado. Todos sabemos ya que no es lo mismo trabajo que empleo, y cuando hablamos de trabajo hablamos de mucho más que empleo remunerado. Y esto tiene que ver con la esfera de lo privado, la esfera del trabajo doméstico, del trabajo que se llama muy bien de cuidados, que dicho sea de paso, está saliendo muy gradualmente del dominio de lo privado, del dominio de la vulnerabilidad de una negociación privada entre varones y mujeres, para pasar también a ser objeto de una reflexión y de políticas públicas, porque es en ese dominio donde la mujer, que ha llevado por siglos la mayor carga, se encuentra en posiciones de vulnerabilidad muchísimo mayor frente al varón. Lo que también estudiamos, como les dije, con grupos de discusión, fue cómo las mujeres percibían su propia posición en el sistema, su horizonte de expectativas, su proyección, las dificultades que habían debido sortear, etc. Ahí también se observan cosas bien interesantes, tales como que no es lo mismo ser una docente o investigadora mujer en un territorio masculino, quiero decir, en un ámbito académico y laboral donde la mayoría son varones, que ser mujer o varón en un territorio máximamente femenino.
profesores varones en facultades de lenguas se sienten especialmente tratados con amor, y mujeres en un territorio de ingenieros o se comportan como varones o probablemente perezcan en su intento de ser promovidas. De hecho, este ejemplo me ayuda a contarles algo que quizás se reproduzca aquí en la UBA. Nosotros, el estudio ha revelado que existen territorios masculinos, académicos, territorios femeninos y territorios que los investigadores llamaron paritarios, donde la proporción de varones y mujeres es prácticamente la misma. Territorios femeninos son característicamente las facultades de humanidades, de lenguas, de psicología, lo cual no casualmente tiene por reflejo que las posiciones relativas de las mujeres en niveles de responsabilidad, en la conducción académica, son mayores. Decanas de psicología o de humanidades vienen de hace mucho tiempo. La primera decana mujer en la Universidad Nacional de Córdoba era de mi facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, cuando la Universidad Nacional de Córdoba tenía solo una mujer en el máximo nivel de conducción. Territorios máximamente masculinos son los de las ciencias exactas, las ciencias básicas, las ingenierías, las ciencias naturales. Y territorios paritarios, donde se ha ido equiparando muy gradualmente con el tiempo, no eran así, son las carreras profesionales, abogacía, medicina, en fin, ya aquí varones y mujeres compiten en casi situación de paridad, al menos en el número, no en las posiciones. Y por eso les decía que es muy interesante ver cuáles son las estrategias que se desarrollan mujeres y varones según cuál sea el territorio en el que se encuentran, porque este territorio marca ciertos patrones de comportamiento, ciertos criterios institucionales no escritos que funcionan de manera muy diferente según uno esté en un mundo o en otro. De manera que el estudio también reveló algo que sabemos por muchas otras vías, en comunidades complejas, donde se enseñan y desarrollan habilidades y competencias tan dispares, profesionales, intelectuales, académicas y demás, hay también realidades muy diferentes y por lo tanto seguramente habrá que desarrollar herramientas diferenciadas. ¿Para qué nos sirve hacer todo este estudio? Porque de hecho esto podría haber sido una investigación confinada a una publicación que solamente quedara allí en el circuito académico. A nosotros nos sirvió para, primero, desprejuiciarnos respecto de nuestra propia situación. Desprejuició a la rectora bastante, que empezó a darse cuenta de que cualquiera ha sido la fortuna que ella pudo haber tenido en no percibir cuántos obstáculos o prejuicios de género pudiera haber. La situación de las mujeres a las que ella está, le guste o no le guste, representando en esta posición, en su propia comunidad académica no es la misma, no es equitativa. Nosotros hemos producido en estos años una cantidad de reformas que yo les voy a simplemente enumerar, todas las cuales vienen a dar parcial respuesta a algunas de estas dificultades. Casi todas ellas forman parte de lo que uno llamaría las medidas de acción positiva o las políticas activas de carácter no transitorio, porque estamos hablando de derechos. No se trata como de poner el cupo femenino, es una medida que podría ser, que no la hemos puesto, no hace falta, porque ya les voy a contar por qué, pero que podrían ser medidas de carácter transitorio a efecto de generar una transformación en las prácticas y en la cultura en una materia dada. Como se trata de derechos, se trata de transformaciones que queremos que sean perdurables. Por ejemplo, hemos extendido el periodo, fíjense qué importante es esto, el periodo de licencia por maternidad de madres y padres, todo el máximo tiempo que nos ha sido posible, estando todavía extraordinariamente lejos de los países más avanzados del mundo, para propiciar que nuestras mujeres puedan también procrear y puedan ser protegidas en sus derechos laborales, pero al mismo tiempo extendiendo esa licencia por maternidad a los padres para que puedan, de acuerdo a cómo ellos lo consideren, compartir la responsabilidad del trabajo no remunerado, que tiene, por así denominarlo, que tiene que ver con cuidar del proyecto familiar y no sacrificarlo para dar continuidad a la vida académica. Hemos dado también, hemos hecho esto también con nuestras becarias. Estamos trabajando en la idea de extender el periodo de vigencia de tope etario para poder aspirar o permanecer en un sistema de becas para la formación de posgrado, diferenciado para mujeres y varones, de manera de evitar algo que los números están mostrando que sucede, que es que cuando una joven graduada decide hacer su posgrado,
normalmente o sacrifica la maternidad o desarrolla lo que se llama la doble jornada de trabajo superpuesta. Es decir, estudia y cría a su hijo todo al mismo tiempo y aproximadamente mal ambas cosas, o al menos con una dosis de sufrimiento personal muy importante. Hemos hace muy poquito aprobado una medida que a mí me hace sentir muy orgullosa, me doy cuenta que es muy innovadora y probablemente resulte choqueante, se los voy a decir porque no sé cómo les suena a ustedes. Hemos aprobado hace unos meses, por iniciativa de todas las bancadas estudiantiles, lo cual creo en estos últimos años ha sido un consenso inédito, una norma de tratamiento de igualdad de géneros que permite a nuestras y nuestros estudiantes ser registrados en su actuación académica con la identidad de género autopercibida. Esto es como una política de inclusión para distintos, modos de ser percibidos, cada uno en tanto no coincida con su tarjeta de identidad, su identidad legal, en el ámbito, por supuesto, de la universidad y para la tramitación académica, la tramitación interna de la universidad. La Universidad de Río Cuarto hace poquito imitó esa medida y creo que esto puede ser un aliciente a favor de una ley nacional que pueda avanzar en esa dirección. Este es uno de esos casos donde las comunidades académicas con tanta autonomía podemos hacer algo para estimular transformaciones normativas fuera de las comunidades académicas. También estamos trabajando en proyectos de asistencia, de hecho hay un sistema de becas que tenemos para ayudar a las mamás, estudiantes y trabajadoras con la guardería, con una beca de guardería para sus hijos. En fin, una batería de instrumentos que estamos creyendo que son necesarios para hacer efectiva una ciudadanía universitaria más plena, que mujeres y varones se sientan con iguales derechos e iguales responsabilidades, identificando las dificultades, habiendo identificado, como lo hemos hecho, las dificultades que tienen que sortear y haciendo algo o intentando hacer algo en la dirección de solucionarlas. Sin duda, en estas materias hay otra cosa que no podemos dejar de hacer y la hemos empezado a hacer, pero estas son transformaciones más profundas y son en realidad transformaciones más interesantes. Nosotros nos dedicamos en las universidades a educar, a formar nuevos profesionales en distintas disciplinas y a construir nuevo conocimiento que permita que esa formación esté acorde, digamos, a lo que se espera y que no simplemente reproduzca conocimientos para otros contextos o para otras situaciones. De manera que estamos trabajando para incorporar la perspectiva de derechos humanos y en especial la perspectiva de género en ofertas formativas de grado, de posgrado, para propiciar estudios en líneas de investigación sobre este tema, para hacer públicos los resultados de esos estudios. En esto, supongo que a ustedes les pasará lo mismo, producir una transformación curricular en el grado es, qué sé yo, cualquier cosa es más fácil que eso. Aún cuando se trate de incrustar sobre el diseño de un plan de estudio algún espacio curricular optativo, aún así las resistencias de la comunidad académica son muy grandes, por distintas razones que ustedes y yo conocemos mucho, buenas y malas, digamos, pero el caso es que nos está costando mucho, ya no digo sobre temas de género, sino sobre temas de derechos humanos, sobre una perspectiva de derechos humanos que debiera ser, por supuesto en el amplio sentido de la palabra, debiera ser parte obligatoria de la formación en cualquier carrera, abogacía es obvio, digamos, pero en otras que pueden no ser tan obvio porque es también igualmente esencial, y nos está costando. De las 12 facultades, esto es un lapso muy interesante. Sí, en realidad yo gobierno 12 universidades, porque, y lo de gobierno por supuesto es un chiste en algún punto, pero las mega universidades tenemos, entre otros, tantísimos problemas. No creo que la masividad de los estudiantes sea justamente el primero, sino el problema que tenemos es la enorme fragmentación que hace que cada facultad perciba que la autonomía le es propia a la facultad. En realidad, la autonomía es la autonomía universitaria. Las facultades tienen que desarrollar políticas comunes en lo común y diferenciadas de lo diferente en el marco de una única institución que se traza sus políticas. Pero bueno, al menos en Córdoba es muy fuerte
un esquema de confederación de facultades que hace muy difícil desarrollar políticas comunes y hace por tanto muy difícil penetrar con algunas transformaciones consensuadas como debe ser en el diseño curricular, por ejemplo, o en otras. Creo entonces que las transformaciones más profundas tienen que ver con cambiar nuestras prácticas formativas, nuestros contenidos curriculares, pero también, y aquí termino, con hacer algo sobre la base de estos ejemplos positivos de un esfuerzo hacia nuestra propia comunidad para que la problemática de la equidad de género también se instale, hacer una contribución positiva para que también se instale en la comunidad no universitaria. Después de todo, y volviendo al tema del imaginario positivo que se desmorona tan pronto uno empieza a analizar las cosas, nosotros no somos muy diferentes, los universitarios, excepto en algunas cosas, como comunidad, al resto de la sociedad en la que estas tradiciones culturales profundas, estos valores y representaciones sobre el rol y las cualidades, las supuestas cualidades distintivas de varones y mujeres también existen. Nosotros hemos trabajado muy activamente con ministerios en Córdoba para contribuir al diseño de campañas contra la violencia de género, para contribuir con nuestros recursos humanos a programas de reducción de la mortalidad materna. En fin, hay una cantidad, un espectro de cuestiones en lo que la contribución de la universidad tiene que ser visible y no puede quedar dependiendo de la percepción particular de algún investigador sensible a la temática. Tiene que ser objeto de una preocupación institucional. El título de esta charla era Género, Educación y Democracia. Voy a decir que construir una ciudadanía universitaria y una ciudadanía así más vigorosa, más plena, es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para fortalecer estructuras plenamente democráticas. No podemos decir que formamos parte de una comunidad plenamente democrática. En el caso nuestro, la comunidad universitaria tiene una democracia sui generis. Cuando entendemos esa democracia por una especie de simple, sufragismo, digamos, ¿no? El ciudadano en algún momento vota y elige a su representante, una especie de democracia delegativa que se agota en ese traspaso de las responsabilidades. Una democracia plena exige sujetos activos en una comunidad compleja, donde distintos sectores conviven, expresan intereses, muchas veces en conflicto, pero requiere ciudadanos fortalecidos y conscientes de sus derechos y por lo tanto capaces de asumir sus responsabilidades. Creo que en cualquier tema que uno tome, el tema de género es solo uno de ellos, la cuestión a la que se apunta es una cuestión de ciudadanía y por lo tanto de democracia. Yo quería contarles una anécdota para terminar, no quiero aburrir, pero es una anécdota de color local, de esas que uno no contaría orgullosamente por ahí, porque parece que podemos contarles maravillas de la Universidad de Córdoba. No era ese mi ánimo. Mi ánimo, al contrario, fue contarles cómo, no creyendo yo y no siendo yo una militante particularmente sensibilizada al tema, me sentí obligada a estudiar la cuestión, a promover el estudio de la cuestión, y una vez hecha este estudio, a hacer cosas en concreto para modificar las cosas. Pero hay un territorio, así como les hablaba recién de territorios masculinos y femeninos, hay un territorio institucional propio de nuestra universidad de casi 400 años, que es nuestro Colegio Nacional de Montserrat de 350 años. Ese colegio, y digo porque me parece que trasciende la anécdota local, como proceso local es interesante, pero me parece que lo trasciende porque debe haber muchos territorios como nuestro Colegio Nacional de Montserrat todavía por ahí. Este colegio cumple el año que viene 350 años y era masculino hasta 1994. Había permanecido masculino desde sus orígenes, era solo para varones. En aquel año se instaló la discusión desde fuera del colegio acerca de la necesidad de hacer de este colegio un colegio mixto. No voy a resumirles aquí los bochornosos debates que tuvieron lugar, nada menos que en 1994, no era en 1940, con una batería de argumentos que mostraron cuál era la compleja cultura institucional de la que estaba pertrechado ese colegio. Y les traigo esta anécdota porque hace poco, celebrando el Día de la Mujer en el Colegio Nacional de Montserrat, me invitaron
Yo fui gustosa, con ganas de saber qué estaba sucediendo ahí dentro. Sobre todo porque quienes me invitaron fue la presidenta del centro de estudiantes, la primera presidenta del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Montserrat, después que este mismo año el colegio eligió por primera vez a una vicedirectora mujer. Entonces yo dije, estamos en otros tiempos y estamos además en condiciones de evaluar qué pasó de 1994 hasta aquí, en forma compartida, yo con mis reflexiones y ella con las suyas. Y me encontré con que, claro, la cultura profunda debe ser transformada con procesos más profundos que las simples transformaciones normativas. Abrir la matrícula a las mujeres no creó todavía en ese colegio una cultura verdaderamente de equidad de género. Escuché a la presidenta del centro de estudiantes decir que su máxima aspiración, dado que había tenido hermanos varones que habían ido al Colegio Nacional de Montserrat, que es una fuente de enorme prestigio y genera unos sentimientos identitarios casi metafísicos en los que entran por ahí, al punto que todo monserratense, que es el nombre como se autodenominan, digamos, ¿no? Esos chicos son monserratenses y después cualquier otra cosa, ¿no? Después cordobeses, qué sé yo, pero primero son monserratenses. Bueno, escuchaba a esta chica decir que su sueño, y lo decía casi llorando, era poder estudiar en la escuela que estudiaban sus hermanos. Cuando ingresé no lo podía creer porque era la primera promoción. Cuando ingresé no lo podía creer, estaba tan feliz. A mí no me importó nada que durante 7 años me dijeran señora. O sea, los preceptores y los profesores, uno podría decir meramente habituados a que sus alumnos eran varones, cometían el error involuntario, no tengo dudas que era involuntario, de llamar a esta niña señor. Lo curioso es que ella no hubiera adquirido, al menos con el tiempo, la conciencia de que eso era también de algún modo algo que debía transformarse, aun cuando no fuera intencionalmente agresivo para con ella. Pero ese era el punto, eso es medio anecdótico. Lo que ella dijo en realidad es que ella no sintió nunca que el hecho de ser mujer, ella decía lo que decía la rectora cuando la eligieron. No, yo no percibí nada, también me trataron siempre bien acá, yo quería estar acá, pero yo quería estar acá no porque me parecía bárbaro formar parte de ese proceso histórico donde también las mujeres podíamos entrar en un colegio público de este prestigio, sino que ella decía, yo quiero participar de esta esencia. Este es mi lenguaje, yo soy filósofa. Entonces, quiero entrar en esta cosa que es ser monserratense y que no lo es, no lo entiende. Rápidamente el panel viró de la discusión acerca de qué pasa con la situación de las mujeres y los varones, de que hay mujeres en Montserrat, a la situación de qué es ser monserratense y de cómo ser monserratense no se modifica por el mero cambio de modalidad. Aquello no fue nada. Encontré a la vicedirectora y a una profesora de letras diciendo, eso fue un episodio cuasi intrascendente en la extraordinaria historia institucional de esto que es el Montserrat. Yo ya a esta altura estaba indignada cuando escuchaba eso y la profesora esta para cómo concluye, una persona muy delicada, una profesora de letras que sin duda tendría una relación maravillosa con sus alumnos, haciendo una especie de juego poético del siguiente tipo. Después de todo, ella dijo así, yo cuando ingresaron las mujeres las traté igual que a los varones, bien. Nosotros las tratamos bárbaro, no había ningún problema, no tuvimos ninguna dificultad, como si eso fuera un plus que mostrara que ellas, a pesar de haber defendido, pues yo rápidamente les pregunté en público qué posición habían tenido en aquel debate. Y tanto la profesora como la vicedirectora habían estado a favor de mantener la matrícula masculina. Entonces ella me decía, pero de todos modos nosotros las tratamos muy bien a las chicas, las tratamos rápidamente, las integramos, no tuvimos ningún problema. Salvo que a esta chiquita le dijeron señor durante 7 años, la trataron fantástico. Entonces dice, pero yo quiero llamar la atención sobre el hecho que sin duda tiene que tener un profundo significado sobre por qué no nos costó nada este mero cambio de modalidad, que es que ya Duarte Quiros eligió como patrona del colegio la Virgencita de Montserrat. Ya para entonces mi situación anímica estaba bastante deteriorada, porque entonces yo digo, pero a ver, no veo de qué manera preanuncia una conciencia de equidad de géneros aquella decisión que vaya a saber cuál fue su motivo de Duarte Quiros de elegir una virgen morenita, recalcó la profesora, diciendo ya hay también una especie de motivación progresista, integracionista en 1700 y pico. Digo, pero una virgen no es una mujer.
una virgen es una virgen, digamos, para los que creen en las vírgenes. Una virgen no está en el orden de los varones y las mujeres. Entonces un estudiante me dice, pero ¿cómo usted cree que las mujeres no son vírgenes? No, yo estoy hablando de las vírgenes, como ser de una escala metafísica distinta. Mujeres y varones somos nosotros, y no veo que se preanuncie ninguna equidad de género, ninguna política inclusiva en los albores de la creación del Colegio Nacional de Montserrat. Como veo ahora, por lo que escucho, que este colegio tiene mucho que hacer, después de haber superado el prejuicio de que, porque era un prejuicio, no era una simple repetición de una tradición tomada en épocas donde esto no era visto como un prejuicio o como una inequidad. Cuando en 1994 se debatía esto, se decía que las mujeres no piensan como los varones, no aprenden como los varones, no tienen los hábitos, las cualidades, las características psicológicas iguales que los varones, de tal suerte que eso va a afectar los logros educativos del colegio, que incluirlo solo va a perturbar una institución que viene funcionando bárbaro. De manera que, ¿por qué introducir un cambio en lo que anda bien en el argumento? ¿No? Que es el argumento típico conservador frente a cualquier proceso transformador. Hay varios, los politólogos han estudiado distintos argumentos que suelen desarrollarse cada vez que se produce una intención reformadora o revolucionaria de alguna situación dada, ¿no? Uno de esos argumentos es para qué cambiar lo que está bárbaro. Entonces, esto está bien, no se ve el problema, no lo toquen. Y después ya empezaron a aparecer lo que yo llamo, en mi jerga medio beligerante, argumentos desesperados, ¿no? Un argumento desesperado que se escuchó en 1994 es que la infraestructura edilicia del colegio no estaba preparada para las mujeres. Yo le llamaba el argumento del mingitorio, porque claro, ¿dónde van a ser las chicas? O sea, era el argumento, bueno, hacer un baño, o sea, pero entonces ahí el argumento pasaba a ser histórico, ¿cómo va a tocar usted este patrimonio histórico? En fin, quiero decirles que no sé cuántas moralejas generalizables se pueden extraer de este ejemplo en algún sentido muy singular, pero ya ven, ya pasaron 10 años, ya las abanderadas, las escoltas, son todas mujeres, la matrícula se feminizó totalmente, varones y mujeres, los chicos se llevan fenomenal, y los profesores andan repitiendo estas cosas. Aquello no fue un cambio fundamental. La vicedirectora tiene un comportamiento claramente masculino respecto de cualquiera con mérito, lo que les contaba recién, podría llegar acá, no tiene ninguna significación que yo sea la primera mujer, y yo misma como mamá que mandaba a mis hijos a este colegio no quería que vengan mis hijas. Y le digo, después mandaste tus hijas, sí, las mandé, ¿y cómo te fue? Bárbaro. Pero ella seguía construyendo su discurso que justificaba aquello. Sí, quizás sea ilustrativo, y aquí concluyo, de que las transformaciones profundas, cuando se trata de tradiciones culturales profundas, misóginas, no deben saldarse muy prematuramente. Producir algunas transformaciones normativas es sin dudas necesario, pero no es suficiente. Y negarse a reflexionar sobre este tema y enmascarar la cuestión de la diferencia entre varones y mujeres, entre diferencias interesantes, cuando a veces son inequidades encubiertas, no nos ayuda ni a varones ni a mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que a Mario les debe haber pasado lo mismo. Escuchaba uno las experiencias, los porcentajes y otras cosas, y rápidamente pasaba al canal interno, ¿no? De cómo estas cosas nos están pasando a nosotros en la UBA, sin perjuicio que podríamos pensar en hacer algún estudio como ese en algún momento. Pero en todo caso creo que lo generalizable de la anécdota, como acabas de decir, es que en realidad, y de esto se trata por ahí en el ámbito más grande de los derechos humanos, ¿no? Las normas son importantes, esta es una casa donde enseñamos normas, y estamos en una universidad donde también se hacen normas y tenemos ese procedimiento tan compartido, como decís vos, de ejercer nuestra autonomía, donde hacemos normas los ingenieros, los arquitectos, los médicos y los abogados también. Pero claro, la cero capacidad de
transformación social que tienen las normas cuando la realidad que leen no es exactamente la realidad que tienen delante. La norma sola no hace todo, y a veces todos tenemos la gran dilema de decir, bueno, pero si no largamos la norma para adelante y alguno empieza a practicar, difícilmente vamos a producir el cambio cultural que todo esto necesita, ¿no? De cuestiones culturales y de aprendizajes y de educación, y no solamente de enseñanza en sentido formal, se trata todo esto, así que por eso creo que fue muy valiosa toda esta experiencia que compartiste con nosotros. Yo no sé si hay preguntas, un rato más, todavía hay posibilidades de quedarnos. Sí. La realidad que mostraron acerca de la discriminación de género en las diferentes facultades es bastante reflejable. No sé si el último censo o el anterior censo de esta universidad, ¿han visto alguna forma de intentar que sea más equiparado a nivel de la carrera por masculinas que hay más mujeres o la más femenina que hay más varones? Porque en una época que investigué no hay muchas políticas públicas en otros países tampoco y en otras universidades al respecto. Yo no sé si ustedes habían considerado alguna forma de buscar eso. Por lo que yo sé, la elección de carreras depende justamente de estas representaciones sociales acerca de las cualidades que requiere tal o cual desempeño profesional, las expectativas de proyección laboral, de ascenso social, etcétera. Y estas son cuestiones sobre las que no veo qué política activa pudiéramos hacer para desalentar o alentar, reorientar de algún modo la matrícula. Sí hemos empezado a hacer, creo todavía, esfuerzos bastante modestos para atender al problema de la matrícula en universidades como las nuestras, que son básicamente receptivas de las decisiones de los estudiantes y que a su vez no ponen cupos, no restringen, digamos, esa matrícula. Entonces, hay oleadas en las que se ven opciones que se repiten en puntos de condensación en algunas carreras. Abogacía es una de ellas, allá hay más abogados que cordobeses. Y esto viene de la tradición de la docta, pero también hay una matrícula tremenda en la carrera de psicología o de comunicación. Quizás haya estrategias indirectas, no tiene que ver con lo que me estás preguntando, tiene que ver con la reorientación de la matrícula tanto de varones como de mujeres, políticas indirectas que tiendan a ser más equilibradas y a reorientar la matrícula hacia carreras donde estamos teniendo problemas en las tasas de graduación, problemas en la captación temprana de nuestros estudiantes en el mercado laboral que hace que no egresen, las ingenierías, lo que la presidenta dice todos los días, se verifica claramente los números, que las matrículas están muy deprimidas y cualquier esfuerzo activo por becar a esos estudiantes, por identificar mejor las competencias que pueden desalentarlos de elegir esta carrera, en fin. Pero no estamos haciendo nada, como no sea hacer más habitables para varones y mujeres por igual los ambientes laborales y académicos, y darles mejores herramientas para que no sean expulsados de ahí. Y, bueno, yo no mencioné nada sobre cómo este estudio también tenía que explorar, y esto sobre todo en las encuestas, en la información más cualitativa que cuantitativa, la percepción de varones y mujeres sobre el acoso, la agresión, la violencia de género, la persecución laboral y demás. Eso por supuesto también existe. En la relación empleador-empleado, en la relación jefe, digamos, el director del proyecto, el titular de la cátedra, respecto del asistente, en fin, eso también existe. Trabajar para asegurarnos una comunidad en la que este tipo de discriminación, de segregación, de persecución no exista, es también hacerla más favorable a la inclusión de las mujeres. Pero son, digamos, indirectas respecto del tema en general, no preguntas vos. ¿Cómo hacer que haya más ingenieras? Todavía no se me ocurre. Estaba hablando con la decana, este es un número que puede ser interesante, pero yo no dejo de pensar que es una especie de error histórico que ojalá se consolide y se convierta en una tendencia perdurable. Yo le preguntaba a Mónica cuántas decanas hay y si ha habido alguna rectora, y si, etcétera. Y yo estudiando los números, que también es otro indicador más de cuáles son las posiciones que cargos de máxima responsabilidad tienen varones y mujeres. La curva en la universidad
Universidad de Córdoba, del 94 a la fecha, muestra lo que les conté recién, una decana del 94, hoy la mitad de las decanas y vicedecanas de 12 facultades, acabamos de crear el número 13 hace 2 días, seguramente también va a ser mujer porque es artes, son mujeres. En definitiva, si uno estudia los cargos de máxima responsabilidad, rector, vicerrector, todo el staff del rectorado, decano, vicedecano y todo el staff de las facultades, hasta rangos de director de departamento, jefe de director de instituto y demás, la Universidad de Córdoba está en un porcentaje del 50% de varones y 50% de mujeres. Y en el caso del rectorado está cerca del 60 y pico % de mujeres y varones, y en el caso de la rectora y la vicerrectora el 100%. Pero yo creo que eso, pero le quiero, fuera de broma, yo no me he propuesto conscientemente incorporar mujeres, quizás debí haberlo hecho, pero no lo hice, incorporar mujeres en el equipo de colaboradores de las muchas secretarías y prosecretarías que tiene el rectorado, pero tenemos casi el 70% de mujeres. Lo que sí pienso es que no he tenido el prejuicio de que por ser, seguramente no he tenido el prejuicio de que por ser mujeres no pueden asumir esa responsabilidad. Como quizás lo han tenido los rectores varones en gestiones anteriores, donde prácticamente todos eran varones. Algunas secretarias de asuntos académicos y todos los demás varones, el rector varón, el vicerrector varón, el decano varón. Se ha producido un proceso de feminización a nivel de la conducción que no sé si quizás pueda tener un cauce más natural en el sentido de que refleje mejor lo que está pasando en otros niveles más abajo, porque lo que está pasando más abajo es que hay todavía mucha iniquidad. En eso creo que nos ganan ampliamente, ¿no, Katy? La Universidad de Buenos Aires, que ha sido rápida en admitir el acceso de la mujer al estudio y de la posibilidad que hubiera graduadas en todas las facultades, no ha tenido muchas decanas, sin perjuicio de que la existencia de decanas es bastante anterior al restablecimiento democrático, o sea, los inicios de los 80. Vicerrectora, creo que solo Susana Miranda hasta el día de hoy, que fue la vicerrectora. Y Betty Guggenheim, pero digo, Susana Miranda fue la primera en el periodo democrático. De secretarias, creo que en algún momento hubo algunas más que hoy en el rectorado. Pero este es un dato que, por ejemplo, en facultades como la nuestra viene atado a la distinta conformación del 50 y 50 de profesores y profesoras. El pelotón de las profesoras titulares es más pequeño en número que el de las adjuntas, por una cuestión también generacional. Probablemente en 5 o 10 años los dos claustros, el de adjuntos y el de titulares, que no están representados en el Consejo, queden equiparados, y esto también permita avanzar. Es verdad que también esta es una facultad donde el ejercicio de la judicatura, en sentido amplio, juez, defensor, fiscal, sustrae de la posibilidad del ejercicio del cargo de gestión, ¿no? Y entonces tenemos excelentes profesoras que están en algunas de estas cuestiones y entonces están como inhabilitadas para la gestión. Pero digamos que esos números son números que tendrán que abrirse, porque en algunos casos no está tan claro en la cultura institucional, la grande, las más pequeñas y las más locales que se puedan dar, de que estos puestos estén igualmente abiertos para nosotras y para no nosotras. Y esto tiene un vínculo claro con la democracia. Creo que cuando hablamos de la democracia representativa, la representatividad es más plena y esto es más amplio, y nosotras llegamos al poder que si no lo es. Si no tenemos más comentarios, me hago cargo de lo que seguramente la sala querría decirte junto conmigo. Muchísimas gracias, Carolina, por haberte venido a Buenos Aires para charlar con nosotros esta tarde. Gracias por haber compartido las experiencias de tu rectorado en la Universidad de Córdoba, por darnos ideas, y seguramente en algún otro momento en el programa de Género y Derechos le volverá a invitar. Gracias a todos ustedes por estar.